Cuéntame la versión de Reader's Digest de tu historia. Bueno, el 2 de febrero de 2006 debió haber sido el último día de mi vida. Si los doctores hubieran tenido la razón, no estaría sentada aquí hoy hablando contigo, porque ese día entré en un coma, porque tuve cáncer en etapa terminal y mis órganos estaban dejando de funcionar. Tuve cáncer por 4 años, linfoma de Hodgkin, que había comenzado 4 años antes, con un solo bulto en mi cuello. Luego de un periodo de 4 años, el cáncer se esparció a través de mi sistema linfático y había hecho metástasis. Entonces, para el 2006 tenía tumores, algunos de ellos del tamaño de un limón, desde la base de mi cráneo, alrededor de todo mi cuello, debajo de mis brazos, en mi pecho y todo el camino hasta mi abdomen. Tuve lesiones cutáneas abiertas, donde las toxinas estaban supurando fuera de mi piel. Pero también, para ese momento, mi cuerpo había dejado de absorber nutrientes, así que pesaba unas 86 libras. Mis músculos se habían deteriorado completamente, así que ya no podía siquiera caminar, y estaba en una silla de ruedas o estaba acostada. Pero mis pulmones estaban llenos de fluidos, así que cada vez que me recostaba, me ahogaba con mis propios fluidos. Entonces mi cabeza siempre estaba apoyada, y si estaba sentada, tenía tan poca fuerza en mi cuerpo que mi cuello no podía siquiera sostener mi cabeza arriba. Así que mi cabeza estaba siempre guindando así, y solo estaba con tanto dolor y tanta incomodidad. Y el 2 de febrero de 2006, estaba tan débil que mis órganos comenzaron a colapsar uno por uno, y entré en un coma. Y los doctores le dijeron a mi familia que ni siquiera lograría pasar el día, y que no iba a salir de este coma, y que estas eran mis horas finales. Y mientras estaba acostada en coma en esa cama de hospital, y los doctores corrían alrededor de mí, y las enfermeras estaban poniendo tubos en mis venas, y mi familia estaba llorando y estaban quebrados, sin el conocimiento de todos a mi alrededor, en realidad estaba consciente de todo lo que estaba sucediendo, incluso a pesar de que estaba en coma. Así que a pesar de que mi cuerpo físico estaba en un coma y mis ojos físicos estaban cerrados, en realidad podía ver y escuchar todo lo que estaba sucediendo alrededor de mi cuerpo físico. Y se sintió como si ya no estaba en mi cuerpo. Era como si estuviera afuera, y era capaz de ver mi cuerpo acostado en esa cama de hospital. Pero lo que más recuerdo era lo increíble que me sentía, porque como ya no estaba en mi cuerpo, el dolor se había ido. Toda la incomodidad que había sentido por todos esos años, todo se había ido. Y todo el miedo del cáncer, todo simplemente se había ido. Simplemente sentí esta increíble sensación de luz liberadora. Y nunca antes me había sentido de esa manera en vida física. También recuerdo sentirme como que era simplemente libre por completo y que me sentía tan poderosa. Me sentí magnífica y poderosa, más allá de toda creencia. Más poderosa de lo que nunca me di cuenta era cuando estaba en la vida física. Simplemente fue una sensación increíble. Sentí como si estuviera envuelta en esta manta de amor incondicional. Y era un tipo de amor que nunca sentí antes en la vida física. Era simplemente el sentimiento más asombroso y hermoso, y las palabras en nuestro idioma simplemente no le hacen justicia. Uso las palabras amor incondicional, pero incluso eso es realmente débil comparado con lo que realmente estaba sintiendo. Era como si me amaran solo porque existía. En la vida física, siempre sentí que necesitaba trabajar para ser amada, o que necesitaba ser merecedora o digna. Pero en ese reino, era como si era amada sin importar por qué. Era amada simplemente porque sí. Después entré en un reino donde me hice consciente de mi padre fallecido.
Mi padre había fallecido unos 10 años antes y estaba consciente de que él estaba allí para ayudarme con el proceso de cruzar. Y sentí, además de encontrarme con mi padre, que realmente él había estado conmigo a través de mi enfermedad. Cuando estaba creciendo, mi padre y yo tuvimos una relación muy turbulenta, porque mis padres son hindúes, pero yo crecí en Hong Kong y fui a una escuela británica. Así que estuve expuesta a múltiples culturas. Mis padres querían criarme con sus valores hindúes y de adolescente y siendo una mujer joven, querían prepararme para un matrimonio arreglado, lo cual es muy normal en mi cultura. Pero porque crecí en una escuela que enseñaba valores británicos, yo no quería tener un matrimonio arreglado. Así que me rebelé en contra de sus valores. Y a medida que crecía en mi final de adolescencia, principio de mis 20, querían engañarme y constantemente querían que conociera hombres en la situación de arreglo matrimonial. Pero me rebelé en contra de ello, peleé en contra de ello. Pero finalmente llegó al punto en el que cedí, porque todos mis amigos estaban casando en la misma situación, y comencé a creer que había algo malo conmigo. Así que cedí y acepté un matrimonio arreglado, y me comprometí, y estuvimos comprometidos por unos meses. Pero 3 días antes del matrimonio, me di cuenta que no podía continuar con ello. Me di cuenta que no podía ser la mujer que mi prometido y su familia esperaban de mí. Así que 3 días antes del matrimonio me escapé. Y esto trajo mucha vergüenza a la familia de mi prometido y a mi familia, y estaba completamente condenada en mi cultura. Fue una gran cosa lo que hice. Y todos los de mi comunidad le dijeron a mis padres que ningún hombre hindú se casaría conmigo después de lo que había hecho. Y ningún padre permitiría a sus hijos acercarse o casarse conmigo por lo que había hecho. Entonces, mis padres estaban, por supuesto, realmente avergonzados. Puse a mis padres en esta terrible situación, así que cuando mi padre falleció, que fue realmente antes de casarme con mi esposo Danny, me quedé siempre con este sentimiento de que lo había decepcionado, que lo había defraudado, y que nunca había sido la hija que él quería que yo fuera. Y aquí estaba ahora, con él en el otro reino, su esencia y mi esencia, y todo lo que sentí de él y por él fue puro amor incondicional. No habían juicios de él en absoluto, por nada de lo que había hecho. Y mientras estaba aquí en este reino, me di cuenta que cuando morimos, no solo dejamos atrás nuestro cuerpo físico, sino también dejamos atrás nuestro género, nuestra cultura, nuestra raza, nuestra religión y todas esas capas y capas de filtros y programaciones que hemos acumulado en toda una vida. Todo eso queda atrás. Todo eso es parte de la vida física y no parte del reino de la muerte. Entonces, si todo eso queda atrás, ¿qué es lo que cruza? Me di cuenta que lo que cruza es nuestra esencia pura. Y podemos llamarlo esencia pura, podemos llamarlo amor puro, podemos llamarlo Dios puro, podemos llamarlo como queramos, pero es todo uno en la misma cosa. Y me di cuenta de que aquí, en este otro reino, era mi esencia pura y la esencia pura de mi Padre. Y nos estábamos comunicando entre nosotros. Y cuando es esencia pura, con esencia pura, no hay espacio para la mala comunicación. No hay ego involucrado. Y era como si su esencia y mi esencia se integraran. Y sabía todo lo que Él quería que yo supiera. Y Él quería que yo supiera que me amaba incondicionalmente. Y por mucho que fui víctima de mi cultura en la vida física, Él también fue víctima de la misma cultura. Y solo estaba haciendo lo que Él creía era esperado de Él. Nunca tuvo la intención de poner tanta presión en mí. Y supe, en ese momento,
que cuando cruzamos, todo lo que tenemos y todo lo que somos es puro amor incondicional. Sentí en ese punto que mi padre quería que supiera que realmente no era mi tiempo, pero ninguna parte de mí quería volver a ese cuerpo físico. Ese cuerpo estaba muriendo, así que me quería quedar en este reino. Quería ir más lejos en ese reino. A pesar de que era consciente de que mi madre y mi esposo estaban devastados, me sentí desapegada de ello, porque el tiempo no es lineal en ese reino. Es como lo que sentimos nosotros, son años y años de tiempo en este reino físico. Se sentía como si en ese reino pasara en un instante. Era como si estuviese consciente de todo el tiempo, todo a la vez. Entonces, sabía que me reuniría con mi familia. Quería continuar explorando ese reino. Y después me hice consciente de que mi mejor amiga, que había fallecido 2 años antes, me hice consciente de que ella estaba allí conmigo también. Y nuevamente, todo lo que sentí de ella fue puro amor incondicional. Sentí como si estuviese rodeada de seres amorosos y no los reconocí a todos ellos, pero simplemente sentí que estaban allí para ayudarme. El amor incondicional que sentí se sintió como si solo viniera de todo el universo. No era como que había un ser específico, al cual yo llamaría Dios, que estaba amándome. En efecto, de lo que me di cuenta fue que lo que había percibido previamente como un Dios que estaba separado de mí en ese reino, me di cuenta que Dios no está separado de mí. En efecto, me integré con todo lo que es, y en efecto, me convertí en lo que percibí como Dios. Y me di cuenta que cada persona, cuando morimos, nos integramos con lo que consideramos es Dios. Entonces, todos y cada uno de nosotros es en realidad una expresión de Dios. Dios se expresa a sí mismo a través de nuestros ojos, a través de nuestras vidas. Todos somos expresiones de Dios. También me hice consciente de cosas que estaban pasando en mi cuerpo físico, en el cuarto del hospital. Si ponía mi conciencia en mis miembros familiares, estaba con ellos. Si ponía conciencia en mis amados fallecidos, estaba con ellos. Y me hice consciente de que mi hermano, que vivía en la India en el momento en que todo esto me estaba sucediendo, en un hospital en Hong Kong, me hice consciente que él había escuchado la noticia de que iba a morir y estaba frenéticamente tratando de tomar un avión para alcanzarme porque él quería estar conmigo antes de que realmente muriera. Así que recuerdo incluso sentir que necesitaba mantenerme viva, por lo menos hasta que él llegara a mí, porque sabía que quedaría devastado si llegaba y ya yo había fallecido. Así que recuerdo sentir al menos hasta que él llegara a mí. Necesito mantenerme viva. Estaba consciente también de otras vidas que compartí con mi hermano y me sentí muy protectora sobre él y sus emociones, porque sabía que habíamos compartido otras vidas antes. Me di cuenta de que el propósito de mi esposo Danny y el mío estaban vinculados. Podía verlo sentado allí, al lado de mi cama en el hospital, sosteniendo mi mano. Nunca se alejó de mi lado en todo el tiempo, y estaba sosteniendo mi mano y dispuesto a que yo regresara. Estaba consciente de que si moría, él podría realmente haber seguido alrededor de 6 meses o un año más tarde, porque no hubiese sido capaz de cumplir su propósito. Pero aún así, para mí, no lo sentí como algo malo, porque si fallecía, simplemente se uniría a mí en el otro reino. A través de todo esto, seguí sintiendo a mi padre animándome para volver. Seguía diciéndome que mi propósito no estaba completo. Necesitaba regresar. No podía entender por qué me quería de regreso, porque mi cuerpo estaba enfermo y muriendo. Yo estaba sufriendo, mi familia estaba sufriendo, pero entonces, alrededor de ese punto, fue como si alcanzara un estado de completa y total claridad. Y en ese estado de claridad, entendí por qué tenía el cáncer. Entendí cómo fue que cada decisión y cada elección que había tomado en mi vida hasta ese punto
Me guiaron a estar acostada en esa cama de hospital muriendo de cáncer. Sentí como si, ahora que sabía esta verdad de por qué tenía el cáncer y sabía la verdad de quién soy verdaderamente, me di cuenta que si escogía volver a mi cuerpo, que sanaría. Luego sentí que alcancé un punto donde si iba más lejos, no hubiera podido volver atrás. Y podía sentir a mi padre decirme, esto es lo más lejos que puedes llegar. Si vas más lejos, estarás en el reino de la muerte. No puedes volver. No me importaba ir más lejos, pero mi padre entonces dijo, tienes algunos regalos en el otro lado esperando por ti. Tienes algunos regalos si decides volver a la vida. Si no regresas a tu cuerpo físico, estarás desperdiciando esos regalos. Ya has sufrido lo suficiente. Y ahora cuando regreses, verás los regalos del sufrimiento. Si no regresas, no experimentarás esos regalos. Y entonces fue en ese momento que tomé la decisión de regresar. Tan pronto tomé la decisión de regresar, sentí a mi padre y a mi mejor amiga decirme, ahora que sabes la verdad, vuelve y vive tu vida sin miedo. Y fue en esos momentos que me sentí a mí misma saliendo del coma. Y comencé a abrir mis ojos y miré alrededor a mi entorno. Y allí estaba, de vuelta en esa cama de hospital, en ese cuarto de hospital. Y mi esposo Danny estaba a mi lado sosteniéndome la mano. Y comenzó a sonreírme tan pronto abrí mis ojos. Y mi madre estaba allí. Mi hermano estaba allí, y yo aún estaba muy atontada y muy confundida. Era como si tuviera un pie a cada lado, y comencé a decir, voy a estar bien. Papá está aquí. Papá dijo que aún no es mi tiempo. Y por supuesto, nadie supo de lo que estaba hablando, pero todos se veían tan felices de que estaba saliendo del coma. Había estado en coma alrededor de un día y medio, tal vez 30 horas y algo. Y comenzaron a llamar al doctor. Y cuando el doctor entró al cuarto, era el doctor que solo comenzó a tratarme después de que entré en el coma. Él había sido el doctor que estaba de guardia. Y cuando entró al cuarto, lo llamé por su nombre y dije, buenas tardes, doctor Chen. Y me dijo, ¿cómo sabes mi nombre? Y dije, ¿no es usted el doctor que me ha estado tratando desde ayer? ¿No tomó los fluidos de mis pulmones esta mañana cuando comencé a ahogarme? Y él dijo, ¿cómo puedes saber eso? Estabas en coma. No puedes saber que tomé los fluidos fuera de tus pulmones. Y me quedé un poco confundida porque le dije, ¿yo estaba en coma? Ni siquiera me di cuenta de que estaba en coma, porque ambos mundos estaban tan mezclados en mi cabeza. Era como si acababa de tener un pie en cada lado y estaba completamente confundida. Luego, después de que el doctor se fue, le dije a mi esposo, ¿por qué se veía tan confundido? ¿No es él el doctor que te dijo que ni siquiera iba a pasar las siguientes 24 horas? Y mi esposo dijo, ¿cómo siquiera escuchaste eso? Ni siquiera lo dijo en el cuarto. Dijo eso en el pasillo, alrededor de 40 pies de distancia, en la estación de enfermeras. Y dije, ¿de veras? Podría jurar que lo vi diciéndote eso. Y fue solo en ese momento que todos alrededor mío comenzaron a darse cuenta de que algo había ocurrido. Y hasta yo comencé a darme cuenta. Oh, sí, de alguna manera no estaba en mi cuerpo. Y allí fue cuando comencé a hablar de ello. Para el segundo o tercer día, comencé a ponerme realmente eufórica. Comencé a pensar que estaba de vuelta, que había viajado al otro lado. Quería sentarme, quería sacarme todos los tubos y le estaba diciendo a los doctores y mi familia, voy a estar bien, voy a estar bien. Papá dijo que aún no es mi tiempo y voy a estar bien. Pero los doctores querían ser reales
realmente cautelosos. Le decían a mi familia que mi condición aún era muy crítica. Pero para el tercer o cuarto día, todos comenzaron a convencerse realmente porque yo solo estaba eufórica y me quería sentar y me estaba fortaleciendo. Y para el quinto día, los doctores podían realmente ver físicamente que los tumores se estaban encogiendo. Solo al tacto, mis tumores se encogieron alrededor de 60 o 70%. Alrededor de una semana tomaron pruebas, tomaron rayos X y escaneos, y pudieron ver que los tumores se disolvían más rápido de lo que jamás habían visto disolverse tumores antes. En 3 semanas no podían encontrar ningún rastro de cáncer en mi cuerpo. Simplemente estaban esperando que me fortaleciera un poco más físicamente antes de que pudiera dejar el hospital. Así que estaba teniendo fisioterapia y cosas como esas. Pero los doctores no estaban convencidos de que el cáncer se había ido, y solo se mantenían haciendo pruebas. Yo protestaba en contra de las pruebas porque eran realmente dolorosas. Hacían biopsias de ganglios linfáticos, biopsias de médula ósea, todo lo cual era realmente doloroso. Y en ese momento estaba realmente protestando en contra de ellos. Pero hoy me alegra que hayan hecho todas las pruebas posibles porque tengo los registros médicos para probar lo que me pasó. Al final de las 5 semanas, yo era físicamente más fuerte y realmente no pudieron encontrar rastro de cáncer en mi cuerpo. Así que me dejaron ir a casa y vivir mi vida libre de cáncer. Háblame de algunos de los miedos que entraban en ello. Sé que dijiste que temías no solo al cáncer, sino a los tratamientos porque viste a tu amiga. Así que háblame sobre algunos de los miedos que piensas, los pensamientos de miedo que te llevaron a donde estabas. Una de las cosas que creo firmemente causó mi cáncer fue el miedo. Había vivido una vida llena de miedo. De hecho, prácticamente toda mi vida siempre sentí que no encajaba y que tuve que trabajar para ser aceptada. Siempre temí que la gente no me quisiera. Siempre temí la desaprobación, no ser aceptada. Y siempre temí no ser lo suficientemente buena. Era una persona complaciente. Siempre me traté como un felpudo. Así que pasé toda una vida teniendo miedo. Luego, como adulta, vi a mi mejor amiga padecer de cáncer y morir de cáncer, y eso causó mucho miedo en mí. Comencé a temerle al cáncer, y también temía al tratamiento del cáncer, porque ella tenía el mejor tratamiento que el dinero pudiera comprar, y aún así, ella continuó deteriorándose hasta morir, y la vi pasar por este proceso. Desarrollé un miedo tan grande al cáncer que investigué todo lo que podía para prevenir el cáncer. Cuanto más investigaba, más temerosa me volvía, porque comencé a aprender que los pesticidas en nuestra comida pueden causar cáncer, que el plomo y el fluoruro en el agua puede causar cáncer, y beber del plástico puede causar cáncer, y las microondas pueden causar cáncer. Y entonces todo me hizo cada vez más temerosa y cada cosa que estaba introduciendo en mi cuerpo. Entonces comencé a comer lo que llamamos muy saludable. Empecé a comer solo alimentos orgánicos. Empecé a comprar todo tipo de suplementos que eran creados para prevenir el cáncer. Todo lo que era un antioxidante, comencé a comprarlo todo e investigué todo. Y empecé a comer solo productos orgánicos de origen vegetal. Y todo lo que comí, sin embargo, lo comí por miedo al cáncer. No estaba comiendo estos alimentos porque quería vivir más tiempo, o porque me apasionaba mi vida, o porque me encantaban estos alimentos. No me gustó comerlos. Y lo principal que aprendí cuando morí, cuando estaba en ese reino, fue que cada decisión y cada elección que hice hasta ese momento en que estaba acostada en esa cama de hospital fue tomada del miedo y no del amor. Y así, desde ese momento, tomé el compromiso de que mientras esté viva, voy a tomar mis decisiones desde un lugar de amor. Alguien como yo, alguien que intelectualmente puede comprender dónde estabas y puedo imaginar la unidad y la dicha y el amor puro que sentiste. ¿Cómo realmente encarnamos eso y decimos, está bien, no hay nada que temer? ¿Cómo podemos recordar y encarnar eso?
Aunque es difícil para las personas que no han tenido dicha experiencia de realmente sentir lo que yo sentí, una de las razones por las que comparto mi historia es para que las personas puedan saber que hay algo más. Hay algo mucho, mucho más sin tener que pasar por lo que yo pasé. Recuerdo una de las cosas que sentí cuando volví del otro reino. Lo principal que sentí fue, ¿por qué descubrí esto solo después de morir? ¿Qué si no hubiera regresado? ¿Y cómo podemos aprender esto solo después de morir? Y luego me di cuenta de que en realidad nacemos sabiendo esto. Nacemos sabiendo que somos amor y que somos amados. Creo que nacemos sabiendo quiénes somos realmente. Pero a medida que avanzamos en la vida, comienza a erosionarse y comenzamos a sentir miedo porque estamos condicionados en una dieta de miedo. Comienza con nuestra educación, nuestra sociedad y nuestra cultura. Y cuanto más y más estamos condicionados por el miedo, más temprano olvidamos quiénes somos realmente, porque el amor y el miedo no pueden existir simultáneamente. Es uno o el otro. Nacemos sabiendo que somos amor y venimos del amor, pero el miedo es lo que lo erosiona, y nuestros gobiernos nos llenan de miedo. Nuestras sociedades nos llenan de miedo. Nuestro sistema educativo se basa en el miedo. Está basado en la competencia y en salir adelante. Nuestro sistema médico se basa en el miedo. Es miedo a la enfermedad más que promover el bienestar. Incluso nuestras religiones se basan en el miedo. Miedo del más allá. Mientras que realmente no hay nada que temer del más allá. Entonces, cuando comparto mi historia, encuentro que no es que las personas están escuchando algo nuevo. Lo que noté que sucedía era que les estaba haciendo recordar a las personas algo que ya sabían. Y es por eso que la comparto, porque siento que activa algo dentro de ellas y que están recordando algo que ya vinieron aquí sabiendo. Con eso en mente, ¿tuviste claridad de cuál es el propósito de la vida? Creo que la razón por la que venimos a la vida es experimentar lo físico, porque en ese reino nosotros no tenemos cuerpos físicos, no tenemos biología, no tenemos el espectro completo de las emociones en la forma en que tenemos aquí. En ese reino todo lo que sentimos es amor incondicional. No hay juicios, no hay celos, no hay competencia. Así que venimos aquí para realmente tener experiencias de vida. Porque recuerdo incluso cuando volví por primera vez, sentí como si yo había elegido volver. Incluso con las experiencias negativas en la vida, me sentía agradecida de que estaba recibiendo una oportunidad para experimentarlas. Todas nuestras experiencias son regalos, porque hemos escogido venir aquí y experimentarlas. Ahora miro hacia atrás y veo que incluso tener mi cáncer fue un regalo, porque me trajo a donde estoy hoy. ¿Cómo es tu dieta ahora? Sé que ya no vives con miedo, pero ¿sigues alguna dieta o plan de ejercicio? ¿Cuál es tu régimen de salud? Pues, hoy en día, aunque elijo comer sano muchas veces, lo elijo porque amo mi vida. Soy apasionada en cuanto a mi vida y lo que hago. Amo lo que hago, así que quiero mantenerme saludable y quiero vivir mucho, de verdad que sí. Pero al mismo tiempo no le temo a mi salud, no le temo al cáncer, no le temo a la comida que como en absoluto. Y sé que lo más importante es divertirse, encontrar tu pasión, para encontrar tu alegría. Así que si salgo con amigos y estoy pasando un buen rato y estoy tomando un vaso de champán o comiendo un postre, disfruto absolutamente cada bocado. Porque las cosas más importantes que me di cuenta, la número uno es disfrutar la vida, porque la alegría, la diversión y la risa son más sanadoras que cualquier otra cosa, que cualquier medicamento, que cualquier meditación, oración, canto o comida saludable.
Y la cosa número 2 que hago es que escucho a mi cuerpo. Así que mi cuerpo realmente me dirá lo que necesita, o si quiere hacer ejercicio o comer un cierto tipo de alimento. Y a veces, cuando estoy viajando mucho, no tengo mucho control y estoy en hoteles, pero cuando regreso a mi casa, mi cuerpo realmente me dirá específicamente que quiere hacer ejercicio o estirarse o hacer yoga. Y no sigo ningún régimen específico o cualquier cosa, pero para dar un ejemplo, hubo una vez, recuerdo cuando estaba sintiéndome muy cansada y no sintonicé con mi cuerpo. Fui a preguntarle a alguien que era naturópata y le dije, me siento muy cansada, ¿tienes algo que me puedas recomendar? Entonces el naturópata me puso en un programa de desintoxicación y el naturópata me dijo que era por todo el viaje que estaba haciendo y todos los alimentos que estaba comiendo, lo cual probablemente era cierto, pero no sintonicé con mi cuerpo y seguí el programa de desintoxicación del naturópata, donde tenía que comer alimentos únicamente de origen vegetal y habían muchos polvos empaquetados y cosas por el estilo. Y lo seguí durante unos 10 días y en lugar de sentirme mejor, en realidad me sentí peor. Y el naturópata me dijo que continuara, porque tu cuerpo está desintoxicándose. Así que seguí y no solo no salí de ello, continué bajando en espiral. Así que finalmente solo tuve que parar y miré hacia adentro y dije, voy a sintonizar con mi cuerpo. No puedo seguir dándole una oportunidad a esto. Me sintonicé y mi cuerpo comenzó a mostrarme fotos, o mi mente comenzó a enseñarme imágenes de inmediato de huevos duros y pescado. Y entonces pensé, estoy privada de proteínas porque había estado en una dieta completamente a base de plantas, tomando muchos polvos y cosas. Así que inmediatamente fui a la cocina y herví 2 huevos y me los comí, e instantáneamente me sentí mejor. Y entonces me di cuenta de que, aunque necesitaba limpiar mi dieta, no podía deshacerme de las proteínas. Solo era alguien que necesitaba comer pescado y huevos y cosas así. Entonces, lo principal que quiero decir es que una talla no sirve para todos. Tenemos una tendencia de que cuando algo se siente mal dentro de nosotros, es que salimos a investigar. Investigamos en Internet, preguntamos a personas que pensamos son profesionales, pero toda esa información que está llegando del exterior puede no ser adecuada para nosotros, puede que no esté diseñada para nosotros. Mientras más necesitemos mirar afuera para nuestra información, noté que nos podemos confundir más, porque mientras más investigas en Internet, más información encontrarás realmente que contradice lo que acabas de descubrir. Siempre encontrarás información contradictoria, así que siempre abogo por mirar hacia adentro. ¿Alguna vez caes de nuevo en un momento donde tus pensamientos se vuelven temerosos? Y si es así, ¿cómo te mueves a través del miedo? Hay momentos donde me atrapo a mí misma sintiendo miedo de nuevo. Por lo general, tiene que ver específicamente con el hecho de que me di cuenta que he estado más y más en el ojo público, y el miedo es el de decepcionar a las personas y disgustar a la gente. Y así, cuanto más entro en reconocimiento público, mientras más uno sigue apareciendo, es más como, oh Dios mío, ¿qué pasa si lo siguiente que hago o digo, o qué pasa si lo que estoy a punto de compartir decepciona a las personas o disgusta a las personas? Entonces paso por esto y luego lo siguiente que me digo a mí misma es, pero ¿y cuál es mi mensaje? Mi mensaje es que seas tú mismo y que vivas tu vida sin miedo y que seas auténtico. Así que siempre siento que estoy en una posición donde tengo que elegir entre darle a mi audiencia lo que quiere escuchar o darles lo que yo siento es mi verdad y mi autenticidad. Y lo que realmente me mantiene en control es recordar que la persona que yo era, la persona temerosa, la que tenía miedo de ser auténtica, fue la persona que contrajo cáncer. Nunca quiero volver a ser esa persona de nuevo. Y así, cada vez que estoy en esa situación en la que pienso, ¿voy a decepcionarlos? Ahí es cuando me pregunto a mí misma, pero tengo que vivir mi vida sin miedo, tengo que ser auténtica, tengo que ser quien soy.
soy. No quiero volver a ser esa persona de nuevo. Entonces, ser libre significa realmente ser libre de decepcionar a las personas. Si miro atrás a cuando tuve el matrimonio arreglado, si en ese momento hubiese sido más temerosa de decepcionar a la sociedad y a la comunidad y a mi familia y a su familia, habría estado atrapada en ese matrimonio arreglado. No sé qué hizo que yo tomara esa decisión, pero algo lo provocó. Pero cuando estaba en el otro reino, en ese momento pensé que sería juzgada por ello, porque pensaba que había hecho algo mal. Traje vergüenza a todos. Pero en la claridad del otro reino, cuando pude ver la trayectoria de mi vida, me di cuenta que incluso lo que había hecho fue perfecto en el panorama general. Fue perfecto porque me permitió seguir adelante y conocer a mi esposo, pero al mismo tiempo, aunque había lastimado a la familia de mi prometido, lo que sucedió es que dentro de su familia y dentro de mi comunidad, hizo que las personas miraran los matrimonios arreglados de manera diferente. Hizo que otras mujeres que vinieron después de mí, las hizo intrépidas para ponerse de pie y decir, no, no queremos pasar por un matrimonio arreglado. Hizo que padres de hombres jóvenes y mujeres en mi comunidad lo miraran de manera diferente y hablaran con sus hijos de manera diferente. Entonces, de hecho, en el gran esquema de las cosas, en el panorama general, lo que había hecho fue perfecto y lo que había hecho fue auténtico, a pesar de que se sintiera mal en ese momento. Hay tanto miedo alrededor de la cuarta etapa y en la etapa terminal del cáncer. ¿Cómo cambiamos ese miedo de asociación automática con la muerte, etapa 4, a esperar y decir no es el final? Puedes oscilar y puedes ser acribillado con tumores del tamaño de un limón y pueden disolverse en cuestión de 3 semanas. Sé que hay mucho miedo alrededor de ser diagnosticado con cáncer, especialmente si eres diagnosticado en la etapa 4, 3 o 4, y de inmediato la asociación es que vamos a morir, voy a morir. Entonces, en primer lugar, quiero dirigirme a todas las personas que trabajan en la comunidad médica, doctores, oncólogos. Siento que contribuyen al miedo de una forma enorme, de una manera realmente enorme, porque cuando lo piensas, cuando un doctor diagnostica una etapa 3 o 4 de cáncer, el mismo doctor siente miedo, y cuando un doctor siente miedo, el paciente lo capta de inmediato. Siento que el miedo al cáncer es en realidad más grande que el cáncer en sí. Y muy a menudo, cuando un doctor dice que no hay cura, lo que realmente quieren decir es que en la medicina occidental, en oncología, no hay cura. Pero no significa que en realidad no existe cura. En realidad hay muchas más opciones de lo que creemos, y la oncología o la medicina occidental es solo una opción de muchas. Y solo porque la medicina occidental no tiene cura, inmediatamente ese miedo se propaga a nosotros y a la sociedad. ¿Cómo puede la persona que recibe el diagnóstico o el ser querido de esa persona, cómo pueden enfocar su mente hacia la esperanza? Cuando las personas me dicen que acaban de recibir el diagnóstico de cáncer o que su ser querido tiene un diagnóstico de cáncer, lo primero que les digo es que dejen de enfocarse en el cáncer en sí. Yo estaba obsesionada con el cáncer cuando me diagnosticaron. Pero le digo a las personas que no se enfoquen en el cáncer. Concéntrate en la vida. Concéntrense en algo que te brinde alegría. Concéntrate en el amor. Concéntrate en tus seres queridos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo de igual manera, tengamos cáncer o no. El gran error que cometí fue obsesionarme con el cáncer. Estar obsesionados con la enfermedad simplemente nos mantiene atrapados en el miedo. Así que concéntrate en lo que te trae alegría, enfócate en las personas que amas y las personas que te aman, y pasa todos los días haciendo cosas que te hacen sentir bien. Y si estás apoyando a un ser querido que está pasando por el cáncer, anímalos a hacer eso. E incluso si tienen que pasar por tratamientos, incluso si tú tienes que pasar por tratamientos,
Solo hazlo como si fuera un recado. No hagas que ese sea el punto focal de tu día. Y ciertamente no conviertas la enfermedad en el punto focal de tu día. Personas en la comunidad médica, cuando leyeron mi historia por primera vez, algunos de ellos de hecho dijeron que compartir mi historia es peligroso, porque le da a las personas falsas esperanzas. Lo que me gustaría decir respecto a ello es que, ¿por qué es peligroso dar esperanza a las personas? ¿Por qué se considera falsa esperanza? Porque ya sea que tengas un día, un mes o un año para vivir, siempre necesitas tener esperanza. Si no tienes esperanza, pierdes la voluntad para vivir. Y de hecho, siento que cuando un doctor te dice que solo tienes 3 meses o 3 semanas, eso es más peligroso, porque eso le quita a las personas la esperanza. Hay tanto que cambiaría acerca de cómo la comunidad médica maneja las enfermedades. En primer lugar, removería la palabra remisión de su vocabulario, porque la encuentro una palabra realmente peligrosa, porque mantiene a las personas en el miedo de que su cáncer va a volver. Y ese mismo miedo es el que contribuye a que nos enfermemos en primer lugar. Entonces, lo que suelo decir a las personas a quienes se les ha dicho que están en remisión, en primer lugar les digo, ya estás listo con tu cáncer. Y en segundo lugar digo, piensa en la palabra remisión como si realmente significara recordar mi misión. Así que es hora de que te vayas y recuerdes tu misión. Has terminado con el cáncer. Y se hace realidad. Es un efecto placebo. Exactamente. Y de hecho, todos sabemos el poder de la sugestión, y en medicina es conocido en realidad como el efecto placebo. Y eso ha sido científicamente probado. Y de hecho, cuando los doctores me dijeron que tenía 3 meses de vida, mi salud se deterioró mucho más rápido, hasta que tuve la experiencia cercana a la muerte y me di cuenta que no era mi momento. Me encanta el hecho de que tú ya sabes, como dijiste que la alegría y la risa son más importantes que el tratamiento real o la oración o lo que sea. De ahí es donde viene la esperanza. Eso es recordar tu misión. Pon tu atención en la vida. Me encanta eso. Sé que los doctores tienen buenas intenciones y la mayoría de ellos entran a la industria para ayudar a las personas, pero a veces es la industria que los condiciona. Y los doctores que me trataron en realidad fueron todos muy amables, pero contemplo la posibilidad del día en que las personas con enfermedades, cuando vayan a ver a un doctor y les hagan preguntas como, ¿has sufrido un trauma recientemente? ¿Tienes personas en tu vida a quienes amas y que te aman? Y preguntas como esas, en lugar de que los doctores solo se enfoquen en lo físico y en manipular lo físico. Porque en realidad la enfermedad no comienza en lo físico, comienza en algún lugar mucho más profundo, en algún lugar mucho más esotérico, comienza en lo emocional y en lo espiritual. Y ni siquiera contemplamos eso, y todo lo que hacemos es observar lo físico y manipular lo físico, cuando en realidad lo físico es el último lugar donde se muestra. Si un médico te ha dado un pronóstico terminal, mientras estés respirando siempre hay esperanza. Nadie puede decirte cuándo vas a morir, nadie, y soy la prueba viviente de ello.